Esto es De Usuarios a Defensores, el podcast donde un clic puede ser un desastre o una gran oportunidad de aprender. Aquí hablamos de ciberseguridad en serio, pero con un lenguaje claro y humano. Conduce Juan Carlos París. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a De Usuarios a Defensores, el podcast donde dejamos de culpar al usuario y empezamos a construir defensores reales. Gracias por acompañarme en este espacio donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, que son las personas. Hoy vamos a tener una conversación con un foco práctico, visión estratégica y una meta clara: entender cómo se construye una verdadera primera línea de defensa cuando ya no basta con hablar de awareness, sino que toca hablar de qué, de cultura, liderazgo y comportamiento real. En esta segunda temporada, el podcast, decidimos dar un paso más. En la primera temporada, ¿de qué hablamos? De conciencia, señales de riesgo, pero en esta nueva etapa el foco evoluciona. Pasamos del awareness al cambio real de comportamiento, de campañas aisladas a sistemas sostenibles y de mensajes correctos a cultura organizacional viva. Porque la verdad es esta: la ciberseguridad no cambia cuando la gente escucha un mensaje. Cambia cuando el sistema, la cultura y el liderazgo hacen posible que las personas actúen mejor. Bueno, hoy me siento súper contento y súper feliz porque me acompaña Alfonso Ramírez. Alfonso Ramírez es el Regional Cybersecurity Manager en GBM, un profesional con una trayectoria muy sólida en ciberseguridad y gestión de riesgo en nuestra región. Alonso ha trabajado en consultoría, auditoría, respuesta a incidentes, análisis de vulnerabilidades, continuidad tecnológica, SOC, inteligencia cibernética y liderazgo regional de servicios de seguridad. Alonso, creo que has pasado por todas las partes de la cadena, ¿no? Además, combina esa experiencia con la formación de talentos como profesor de ciberseguridad en el INCAE Business School y en la Universidad Cenfotec. También participa activamente en el fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad en Costa Rica y la región desde espacios como Infocom, CyberSec Cluster. Alonso, gracias de verdad por estar aquí y por aceptar esta conversación que no busca respuestas incómodas, sino aprendizajes reales. Pero bueno, a nosotros no nos gusta presentarte de manera independiente y sola, nos gusta que nos comentes un poquito, que tú te autopresentes y que nos comentes por qué es importante que estés aquí compartiendo con nosotros el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar en tu programa, en tu podcast. Yo, Alonso Ramírez, soy una persona, soy humano, ya más de 20 años en esta materia, toda mi vida profesional, todo lo que tengo en mi vida, lo que he alcanzado, ha sido gracias al tema de ciberseguridad. Es lo único que conozco, lo único que sé. Y siempre he estado en la línea de servicios y soluciones, del lado de quien lo provee, lo ejecuta, lo atiende y últimamente ahora hasta en el tema de académico, formando y transmitiendo conocimiento. Ese soy yo. Bueno, qué lindo. Bueno, quiero primero comentarles que Alonso es un fan del podcast. Ya sé que ha visto bastantes capítulos por ahí. Ya hemos, de hecho, tras batidores, estuvimos comentando algunos cuáles habían sido sus favoritos. Pero Alonso está en este podcast porque reúne algo que no siempre se encuentra en una sola persona. Estamos hablando de experiencia real, una visión estratégica y un compromiso claro con formar y fortalecer el ecosistema de ciberseguridad en nuestra región. Entonces, vamos a comenzar con nuestro podcast, primero que nada, con nuestras preguntas core. ¿Por qué nuestras preguntas core? Porque de alguna forma definen y nos encanta escuchar cómo cada uno de los participantes responde de su propia perspectiva. Entonces, quiero comenzar con esta pregunta que le da el nombre al podcast. Alonso, ¿qué tuvo que pasar para que dejaras de ver al usuario como un riesgo y empezaras a verlo como un defensor potencial? Cuéntame, ¿qué creencias tuviste que soltar? ¿Hubo algún momento de quiebre que tú dijiste, bueno, de aquí en adelante ya estoy viendo a estos usuarios ya como posibles defensores? Sí, justamente cuando tuve la oportunidad de atender incidentes donde vi personas llorar, donde vi personas que no durmieron, que se vieron muy afectadas. Y entendí que no solamente la tecnología, no solamente nosotros los consultores
o los que asesoramos o implementamos o damos seguimiento a temas de ciberseguridad en el campo de batalla, por decirlo así, es suficiente o es la receta. Entendí que un sensor más, y es el sensor número uno, el agente más poderoso que puede tener cualquier organización en materia de defensa cibernética, en materia de prevención, es el ser humano, ¿sí? Esa es la primera partida, la primera jugada que tenemos que realizar a nivel estratégico en toda empresa, en toda corporación. Si no queremos ser una empresa que es afectada o una persona que se ve afectada por los temas de riesgo cibernético materializado, justamente para evitar eso, somos nosotros mismos como seres humanos los que tenemos la capacidad para evitarlo, para atenderlo, para superarlo, inclusive para fortalecer y ayudar a otros a que se puedan preparar ante una incidencia de esta. Ahora que lo mencionas, qué interesante, hablas de sensores y creo que este es un término que algunos otros participantes han repetido, y es que tener no uno, sino cientos de sensores en nuestra organización, que además son esa primera línea de defensa, que son los primeros que detectan cualquier falla o anomalía dentro del sistema. Y tú eres consciente de que en el momento que se cae el Internet, nosotros no nos enteramos ni por el SOC ni por el CIEM, nos enteramos inmediatamente porque recibimos las propias llamadas de los usuarios. Pero nosotros, a lo largo de nuestras carreras, yo me meto en ese paquete. Inicialmente nosotros, de alguna forma, tratamos a los usuarios de manera peyorativa. De hecho, tú te has tenido que haber escuchado el famoso capa 8 o el famoso PIPCA, que el problema existe entre el teclado y la silla. Pero eso ha cambiado. Esa cultura ahora de tener a nuestros usuarios como unas personas que no tienen conocimientos de tecnología y echarle la culpa siempre a ellos se ha ido transformando. ¿Qué elementos consideras tú que han sido importantes para este cambio? Sí, hay un tema importante es, primero, yo siento que no tenemos que, el término usuarios creo que no es el más idóneo. Así como hablamos de agentes de cambio, yo les llamaría agentes de aseguramiento de la información o agentes de protección de la información. Cuando vemos al recurso humano como un agente, como un colaborador más desde la visión de ciberseguridad, evidentemente ya desde ahí estamos dictando pautas de cambio. Algo adicional que tenemos que considerar hoy bajo el término cargas cognitivas, ¿no? Donde no solamente es culturizar o hacer pruebitas de phishing y todo ese tipo de cosas. No necesariamente eso es la máxima, ¿no? Es habilitar a que este agente de cambio, este agente de aseguramiento de la información, cuente con todo el conocimiento y las herramientas necesarias para que pueda tomar decisiones de prevención. Y hoy parte de ese cambio que estamos viendo y es gracias a la facilidad de acceder a este tipo de contenidos, de acceder a información pública que nos puede ayudar a poder hacer un cambio de pensamiento, un cambio de mindset. Justamente programas como el tuyo, y otras, comunidades que estamos viendo constantemente que se acercan a los colegios, a las escuelas, empresas que están constantemente facilitando, información para ayudar a mejorar, la cultura de ciberseguridad a nivel global, es la que provoca que este cambio se empiece a observar o que se empiece a dar. Hoy 2026 estamos ante una nueva ola, o sea, estamos hablando de que hoy es inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial ya hace ciberseguridad por nosotros. Y pues ese momento también de que esa carga cognitiva, nuestros agentes de aseguramiento la empiecen a conocer a favor de prevenir y proteger más a las organizaciones, a la información, a los datos y por ende a ellos. Me encanta eso que comentas. Siempre menciono que el usuario es un identificador en el sistema y no podemos tratar a nuestros colaboradores, esos agentes de cambio, que además me encanta ese término, creo que lo voy a acuñar por ahí también y te lo voy a dar de tu respectivo crédito. Está sujeto a una cantidad de influencias externas. Si un colaborador de alguna forma está sometido bajo estrés, bajo presión, ha tenido una pérdida, ya sea una pérdida familiar, tiene un tema económico, por supuesto, su nivel de awareness disminuye. Y eso, inclusive, nosotros que trabajamos en el área de ciberseguridad o seguridad de alguna forma, somos propensos a caer en este tipo de ataques. Yo he comentado no sé si en otras oportunidades, que yo una vez recibí una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por un sobrino. Casualmente en ese momento tenía un sobrino que estaba de viaje
y empezó a pegar gritos, tío, tío, que mi mamá tuvo un accidente. En el momento que dije el nombre del sobrino, automáticamente game over porque ya yo le estaba suministrando la información a los delincuentes para que continuaran con el tema del phishing. Por un espacio de tiempo fui víctima de un phishing yo que trabajo en esto. Entonces, no creo que exista nadie que esté por encima de este tema de ingeniería social, que además es demasiado potente y ahora, como bien menciona, potenciado por la IA. Y esto me Es, lleva a la segunda pregunta. ¿Qué hace hoy una persona dentro de tu organización? Porque además quiero recordar que Alonso no solamente trabaja en una organización de tecnología, sino que presta servicios de ciberseguridad a terceros. Y este mensaje que él siempre lleva y que lo he escuchado en varias ocasiones, de empoderar a nuestros colaboradores para que sean esa primera línea de defensa, quisiera que me comentaras qué hace hoy una persona dentro de tu organización o de las organizaciones en las cuales tú colaboras para proteger, para que tú puedas decir, esta persona ya forma parte de la defensa. sí, justamente son ese recurso humano, ese agente de cambio que es proactivo, que propone, que identifica justamente dónde el proceso tiene una oportunidad de mejora, dónde el proceso dispone de un riesgo latente que se debe de atender. Es justamente cuando vemos en las organizaciones que atendemos al que levanta la mano porque hay algo que no se está viendo, hay un punto ciego que no se está abordando, y lo notifica, y además de notificarlo, lo trae con una solución, una posible solución, es evidentemente que ahí están las cosas funcionando correctamente. Acá no es ser infalibles, no es ser la defensa más dura, sino es de contar justamente con elementos que te permitan amalgamar, modelar, que te permitan diseñar y cambiar aquello que no va bien, ¿no? Y que sea de manera oportuna. Esas cosas son las que rescata a una organización de decir que tengo un grupo súper preparado, pero muy dirigido, muy como adiestrado a algo que se permite crear, que se permite diseñar, que se permite levantar la mano y opinar sin temor para poder construir, y especialmente opinar sin temor en materia de ciberseguridad. ¿Qué significa eso, Juan Carlos? Que las cargas cognitivas, la formación está permeando y se ven parte del proceso, no aislados. Uy, es que somos los de ciberseguridad. Uy, es que la prueba es phishing. No, sos parte del proceso, se involucra y eso se vuelve contagioso. Cuando se vuelve contagioso es justamente cuando las cosas empiezan a funcionar y se ve que hay cambios y que las cosas se van a dar. Bueno, dicen por ahí que las cosas malas se pegan y también las buenas, ¿no? Así que tenemos que tratar de reforzar esas cosas buenas para que sean permeadas en toda la organización, comenzando por supuesto desde las cabezas. Mira, me parece interesantísimo que tu trayectoria, como lo mencioné al comienzo, hay una mezcla muy interesante porque tú traes experiencia, inteligencia, riesgo, operación, tienes un poco de academia también y manejas un puesto regional, o sea, también hablamos de un liderazgo regional. Desde esa experiencia tan completa, ¿cuál dirías tú que es hoy el error más grave que siguen cometiendo las organizaciones en Latinoamérica cuando intentan construir una verdadera cultura de ciberseguridad? El error más grave está en creerse dioses de la ciberseguridad. Y aquí va en varias vías. A ver, En fanfarronear como organización, que estoy seguro, y andar diciéndolo a los cuatro vientos públicamente o en un almuerzo, en una cena, eso no es bueno. Estas son cosas que se tienen que abordar con un perfil discreto, con un perfil sigiloso, porque estamos hablando de seguridad de datos que pueden afectar a personas y evidentemente a empresas. países Es uno de los, también, y ni para qué. ¿Qué te puedo hablar de nuestra experiencia en Costa Rica en el 2022? totalmente. Evidentemente eso puede pasar. Ese es un elemento grave. El otro elemento es endiosar o hacer al todopoderoso a las personas de cyber dentro de una organización. Y eso está mal. O sea, por eso, Lo he visto millones de porque, veces. porque eso en vez de ayudar, va en detrimento de que las cosas sucedan naturalmente, de las que exista colaboración,
de que exista apoyo y que sea un trabajo en conjunto, no un tema aislado de que solo es esa oficina o ese grupo de personas que provocan que los temas se ejecuten desde ciberseguridad. Yo siento que cuando tomamos esas posiciones, las cosas se complican aún más. Y otro error gravísimo, 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 pero ya es un tema más que todo dentro del enfoque corporativo, dentro del gobierno corporativo, es la ausencia de asesores en materia de ciberseguridad, en la pero cabeza. con pero con un idioma de negocio, entendiendo riesgo y continuidad, sin dejar de lado lo más importante, las personas dentro de la organización. Generalmente, cuando se abordan estos temas en un gobierno corporativo, se fueron directamente a los fierros, a lo técnico y sí, muy bien, al tema del proceso que afecta, si se materializa, se ve afectado por riesgo y reputación, pero tiene que tener presente que no puede quedar de lado la figura del recurso humano en esa ecuación. Sí, he visto muchas veces cómo se lleva una narrativa a la junta, a las cabezas tan técnica que veo inclusive los directores arrancándose la cabeza, pero no entienden ni siquiera lo que están hablando. No hablan de negocio, hablan, como tú bien mencionas, de hierro. Y sabes que me llama mucho la atención el tema de la experiencia aprendida, de las lecciones aprendidas que tuvieron ustedes con ese ataque, que incluso el presidente Chávez tuvo que decretar estado de emergencia. Fue una cosa que nosotros lo veíamos y hablamos de pon tus bardas en remojo cuando las veas la de tu vecino ardiendo. Me acuerdo clarito, era un fin de semana largo, todo lo que llamamos nosotros una tormenta perfecta. Y siempre se habla del buen marinero y del marinero que si no ha estado en una tormenta, no aprende a navegar de manera correcta. Yo estoy convencido que Costa Rica, tu hermoso país, salió fortalecido después de este ataque. Estoy seguro que después de Conti, ustedes tienen una madurez en ciberseguridad a nivel de leyes, a nivel de protección, a nivel de conciencia. Acuérdate que yo siempre hablo de esas tres C, ¿no? La conciencia, compromiso y cultura. La conciencia de que esto puede ocurrir, el compromiso de actuar y cuando lo haces cultura ya formas parte de tu actuar de manera natural. ¿Cuáles crees tú que fueron esas lecciones más potentes que quedó? Porque estoy seguro, no solamente que lo viviste desde la barrera, yo estoy seguro, me atrevo a decirlo, que estuviste, como decimos nosotros, en la candela, estuviste adentro, gestionando, dando tu apoyo, no solamente por tus clientes, sino por tu país, para Sí, recuperar después de ese golpe tan fuerte. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? y se volvió un tema patriótico. Recuerdo que tuve, y, por ahí lo contaba alguna vez, 7 semanas seguidas que solo dormía 2 horas. Y ahí estuvimos. Tal vez trato muchas veces de no comentar tanto del tema, pero es porque sí, pero sí estuvimos ahí desde el día uno involucrados. Lecciones aprendidas en esto. Evidentemente, entender que es una infraestructura crítica a nivel de país. Entender que infraestructura crítica no solamente, como dije hace un rato, es el fierro, no, también las personas. Las personas también necesitan disponibilidad, alta disponibilidad o continuidad de sus operaciones, ¿no? Entender que también puede verse como dentro de un enfoque de infraestructura crítica, el conocimiento de quien está al frente de ese tipo de infraestructura, ¿no? La capacidad. Y muchas veces cuando estas cosas suceden, no es culpa del recurso humano. Si el recurso humano no se le entrenó, no se le capacitó, no se le dio la prioridad, no se le escuchó, de que Mm, levantó la mano, de que tiene una situación que tiene que atender y no se le dio su presupuesto. Entonces, no es un tema del recurso humano, es un tema de los liderazgos o de que no se vio como un tema de prioritario el concepto cyber, la protección cyber a una infraestructura crítica. Sí, ahí estuvimos, nos quemamos las manos, aprendimos mucho. Me enteré de que muchas veces tomar certificaciones y entrenamientos, todas esas que tengo ahí, medallas, no funcionan para nada porque a la hora de la hora, eso que está en el libro, que aprendiste en la clase o ganaste en el examen, no es igual como sucede en la vida real. Y entonces vas a tener que improvisar, obviamente ordenada y estructurada para que las claro. cosas se puedan dar más cuando estás bajo contratiempo. Pero igual caemos en lo mismo. Al final detrás de esto son personas. ¿Cómo justamente preparar el recurso humano para estar entrenado ante este tipo de situaciones y ser también resiliente? ¿En qué sentido? Hey, si esto te llega a suceder y sos el único administrador de controlador de dominio
o sos la única persona que conoce cómo realizar backups o respaldos y ya tenés más de 48 horas de no dormir, ¿quién sigue? No, 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 no puedes, no puedes, no. Cognitivamente, como tú mencionas, no hay forma humana de que una persona tome inclusive decisiones correctas. Se va a No, equivocar además. y ahí está el error. Ahí hay un error. ¿Dónde está eso abordado genuinamente en un plan de continuidad de negocio No o en un existe, plan de recuperación de desastres no donde existe. el recurso humano tenga la competencia técnica paralela para cuando está agotado avanzar con el otro? Es más, no tiene que llegar ni al nivel de agotamiento. Tiene que llegar al momento correcto para detenerse, para que otro sí que lo releve para poder continuar ante una situación de alta adversidad. Y ojo, un tema ahí, Juan Carlos, no solamente de alta adversidad, puede ser en el día a día. Hoy hablamos de la fatiga en materia de cybersecurity, pero esa Sí, fatiga nosotros mismos la provocamos. Primero, evidentemente, por una incorrecta parametrización de las tecnologías o un incorrecto análisis de arquitectura, pero también de un mal análisis de la capacidad instalada del recurso humano que se requiere para atender un proceso crítico de negocio en materia de ciberseguridad. me ha encantado lo que acabas de decir. Fíjate, y ahora que mencionas esto también de cómo va escalando, hablamos del famoso error capa 8. Pero yo escribí un artículo que hablaba de la capa 9, que ya son los jefes, y después sigue subiendo capa 10, que son las leyes, porque definitivamente estamos hablando de una cadena donde, como bien mencionaste al comienzo, todos debemos involucrarnos en el tema de la protección y la ciberseguridad. Esto simplemente no puede ser negociable. Yo inclusive pongo ejemplo de algunas empresas que prestan servicio, en este caso, por ejemplo, puede ser un ISP que sufrió un ataque y que salió, digamos, no solamente fortalecido, sino que sobrevivió, porque tú bien sabes que hay empresas que no se recuperan, que simplemente tienen que hacer un shutdown, cerrar y no continúan adelante. Entonces, si tú tuvieras que escoger entre dos organizaciones, tú tienes la organización A, que nunca en su vida ha sido atacada, y tienes la organización B, que sufrió un ataque muy fuerte, pero sobrevivió. Y las dos empresas tienen características similares, técnicas, etcétera. ¿Por cuál de las dos escogerías tú trabajar con ella? Es una Bueno, pregunta tricky, yo sé, pero sé es que una tú tienes una pregunta, respuesta. es una pregunta interesante. Mira, he visto las dos. ¿Ok? He tenido la experiencia de atender de las dos tipos. Hay un dicho aquí en mi país que dice, o creo que en Centroamérica se aporta, que cuando uno se quema con la leche, cuando la vuelve a ver, llora. ¿Qué pasa? Cuando sos víctima de un ciberataque, tu ingreso deja de percibirse, empiezas a tener problemas con tus clientes, distribuidores se ven afectados, o sea, hay un gran problema operativo. No vuelve a pasar. Una segunda vez no es permitido. ¿Qué pasa? Se aprende a la mala. En nuestra región o nuestra cultura, al menos de lo que yo veo en la región que atiendo de Centroamérica y Caribe, muchas empresas que hemos tenido que intervenir eh, y que hoy tienen un nivel de madurez muy bueno, es porque aprendieron a la mala. Tuvieron que pasar por una experiencia amarga, amarga en el sentido de que Sí, sí, sí. perdieron dinero, de que ese perdieron dinero significa también prescindir de personas porque no hay forma de cómo pagarles, ¿no? El negocio no desaparece, es que se reduce y mientras vuelve a crecer, es que volvemos otra vez orgánicamente a tener el recurso humano que se necesita. Ahí al final las personas son las que se ven afectadas. Son esas empresas, desde mi opinión, con las que luego se puede trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque ya cuando vas a hablar con el gerente general, el señor de la junta directiva, los señores de la junta directiva, o es Te una duele, empresa te duele, familiar, exactamente, el dueño o los hijos del dueño ya entienden te duele. le dolió el bolsillo, le dolió la reputación, le dolió sus finanzas. No vuelve a pasar y van con unos niveles de madurez increíbles. Esa ha sido la experiencia. Ahora, está la otra, es una muy bonita oportunidad siempre y cuando esté en el mindset, dentro del top 3 de las prioridades, el tema de protección de su información, protección de su infraestructura y información de su gente. Si está empezando en una empresa, construir empresa, se puede armar cosas muy buenas, muy, muy, muy buenas, pero esos son los pocos casos, Juan Carlos, son los pocos. Bueno, ya sabes cómo dicen, ¿no? No pasa hasta que pasa. Y cuando pasa, empieza todo el mundo a correr como las gallinitas sin cabeza, ¿no?
Tú las has visto corriendo sin cabeza por ahí que no saben, porque siempre pongo este ejemplo. Tú en tu edificio donde seguramente trabajas, hacen simulacros de incendio, ¿verdad? Sí. Y los hacen por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿verdad? Generalmente 2 veces, 3 veces Ok, al y año. todo el mundo sale corriendo y sabe por dónde va a ir, evacuación, etcétera, etcétera. ¿Qué es más probable? ¿Que la organización donde tú estás reciba un ciberataque o un incendio? Es más probable que se dé un ciberataque. Correcto. Mucho más ¿Cuántas probable. veces? Seguramente no es el caso tuyo, pero estoy seguro que tú sí haces tus tabletop, haces tus pruebas, tus simulacros, pero traslada esa pregunta a cualquier empresa o organización que nos esté escuchando el día de hoy. ¿Cuántos tabletop, cuando hablamos de tabletop, son esos simulacros que se hacen sobre una mesa, simulaciones de un ataque de ransomware, ya sea de manera aleatoria o preparada? Porque, como bien dice mi director de riesgo, no hay prueba mala. Siempre, así todo salga malo, siempre se aprende algo. Tuve la experiencia el año pasado, en varios de estos ejercicios, de estos tabletop que realizamos, un cliente, luego del ejercicio, me dice: "Alonso, ¿sabes qué? Creo que nos complicamos en el feedback al final del proceso". ¿Por qué? ¿Por qué no es un cliente de banco? ¿Por qué nos complicamos? Yo creo, Alonso, me decía, y aprendí mucho, y de hecho, de esa enseñanza he empezado a aplicarlo. Yo creo que era más fácil, Alonso. ¿Te diste cuenta que el sábado hay partido clásico? Sí, hay un clásico el sábado. Exacto, sí. Era más fácil, justamente, en la madrugada del siguiente día del clásico, donde todos todavía están enfiestados, ¿verdad? Era más Wow. fácil levantar el teléfono y decir: "Estamos Actívate. bajo ataque". Estamos bajo ataque. Con una llamada que tú hicieras, me decía, con una Claro, llamada que tú hicieras, con esa llamada para mí hubiese sido más que suficiente porque yo quiero ver qué va a hacer mi organización cuando entre esa llamada. O sea, ¿qué van a hacer? Ahí es donde me voy a enterar qué va a ser legal, qué va a ser marketing, totalmente. qué va a ser en la infraestructura, en dónde está el del data center, en dónde está el de riesgo, en dónde está la junta directiva. Con esa llamada nos damos cuenta si realmente estamos poniendo en práctica lo que hemos venido planteando. Entonces, lo que aprendí de, Increíble. de esa observación es que a veces hacemos las cosas complicadas. Sí, y para el tema de entrenamiento, de simulaciones, lo único que necesitamos es cosas que sean rápidas, prácticas, sin complejidad, para poder medir genuinamente si estamos preparados. Y evidentemente, luego de eso, pues tomar las correcciones y prepararse según corresponde. Tal cual. Es tan importante el tema del timing y el momento adecuado, que no es lo mismo hacer un ataque a la planilla un 7 que hacerla en quincena o fin de mes. El impacto es completamente diferente, y tú lo sabes, ¿no? El tema de cierres. De hecho, muchos de estos ataques de ransomware eh, trabajan en esta inmediatez de días complejos después de hacer ese análisis tan minucioso de sus víctimas. Oye, Alonso, ya estamos llegando al final. Este tiempo se Qué me ha pasado rápido. demasiado rápido, increíble, ¿no? Sí, Me tienes que prometer que vamos a tener que hacer un programa especial, tú y yo, que vamos a hablar de Conti. Tienes que ver lo que puedas decir y lo que no puedas decir. Yo les prometo aquí a la audiencia que vamos a hacer un programa especial, capítulo especial, Conti y lecciones aprendidas y cómo Costa Rica salió fortalecida de ese devastador ataque que recibió. con todo gusto. Hay material ahí que creo que ya podemos enseñar. Bueno, Alonso, mira, me llevo una idea clara y el cambio realmente ocurre cuando dejamos de hablarle a los mal llamados usuarios como si fueran el problema y empezamos a construir entornos donde las personas puedan actuar mejor, pensar mejor y, por supuesto, defenderse mejor. Y ya para finalizar, nosotros tenemos en nuestro programa, y ya tú debes conocerlo, 3 call to action, que son 3 cosas bien concretas que queremos que nos compartas el día de hoy. Bueno, y la primera es, ¿cuál es una acción clara y concreta que recomendarías hoy a las organizaciones para fortalecer de verdad su cultura de ciberseguridad? Algo que me puedas decir en un minuto. Justamente lo que tienen que tener presente es que lo más importante es que su recurso humano tenga a disposición las herramientas correctas para poder prevenir cualquier adversidad ante intentos de suplantación de identidad, de riesgos de ciberseguridad. El recurso humano debe contar primero con confianza, tenemos que confiar en él,
enseñarles justamente por qué es que vamos a confiar en ellos, qué necesitamos para confiar en ellos y Ujú. que cuenten con todos los instrumentos a la mano disponibles para que ellos sean parte de ese sensor de protección, de prevención, de detección. Evidentemente, enseñarles a pensar en riesgo y en continuidad de negocio para que justamente sean parte, no son unos más, son parte del proceso de justamente la protección de la organización. Me encantó eso. Cuando le damos a nuestros colaboradores las herramientas, la formación, los hacemos parte de la solución y no parte del problema. Excelente. Y ahora quiero que nos dejes un consejo personal, algo algo que le comentarías a cualquier persona que está escuchando el día de hoy, cómo puede mejorar su ciberseguridad personal, a la persona de a pie, al señor José, a la señora María que nos está escuchando el día de hoy. Un consejo de un experto de ciberseguridad para una persona común y corriente y Sí, silvestre. a la señora María, al señor Pedro, yo les diría, pregúntenle a cualquiera si han sido víctimas de una estafa y qué sintieron y Ajá, cuánto les robaron y luego de ajá. eso, qué hicieron y si están preparados para una segunda estafa cibernética. Esa persona le va a contar una historia de terror y una historia de superación después. Aunque triste porque perdió y le estafaron y robó, pero estoy seguro que esa persona no le vuelve a pasar. Cuando esta doña María y don Pedro vivan la experiencia o conozcan la experiencia y el momento de la otra persona que fue víctima, le aseguro que le va a quedar un mensaje muy claro de que tiene que ir a corregir, mejorar sus contraseñas, usar múltiples factores de autenticación, no publicar tanta información en sus redes sociales de temas personales, muchas de ese tipo de cosas. Yo creo que la forma más fácil es aprender de los errores del otro. Y es mejor y es más fácil que el otro te las cuente para que a mí no Sí, me pase. totalmente. Aprender de la experiencia ajena, como dicen por ahí. Exactamente. Fantástico. Así es. Bueno, y ya para finalizar, tú sabes que tenemos aquí en nuestro podcast, tenemos una pregunta sorpresa que te dejó el invitado anterior. Y ya es una tradición prácticamente que tenemos. Y te tengo esta La pregunta. temida preguntas. Ajá, esta pregunta es de Ingrid Betancourt de la empresa CISAP. Ella te deja la siguiente pregunta. ¿Cómo logramos que un líder que no es del área de tecnología deje de ver la seguridad como un tema de IT y empiece a verla como una responsabilidad de su propia gestión humana? Creo que ya lo has contestado en el desarrollo de tu... Facilísimo, sí, involúcrelo, hágalo un parte del proceso, invítelo a la reunión, mira, queremos escuchar tu opinión, creemos que tienes un conocimiento muy importante que nos va a ayudar como empresa, a todos nosotros, a poder hacer un agente de cambio en esta organización. Cuéntanos justamente qué desearías hacer diferente, en qué te podemos apoyar. Esto es un grupo, somos uno, no somos ustedes y nosotros. ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos? Extraordinario, extraordinario. Bueno, ya saben, agentes de cambio, involúcrense. Bueno, no me queda más que despedirme. Gracias por acompañarnos en este episodio de Usuarios a Defensores en esta segunda temporada. Alfonso, si quieres compartir algunas palabras de cierre, por favor. No, encantadísimo, Juan Carlos, de estar acá contigo. Mi recomendación o mi palabra de cierre es resiliencia tecnológica, resiliencia empresarial, pero también resiliencia personal, en todo sentido, espiritual, salud. Y cuando en salud y espiritual estamos bien, cuando se nos presenta un intento de estafa o phishing, vamos a pensar mejor. Excelente. Bueno, y recuerden, si este episodio te dejó una acción concreta, ya cumplió su propósito. Cada decisión puede empujar a alguien a fallar o ayudarlo a defender. Soy Juan Carlos París y nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos demostrando que los usuarios no son el eslabón más débil, son la primera línea de defensa. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en De Usuarios a Defensores. Un saludo al invitado, al ACNIC por el apoyo y a ti por escucharnos. Y como siempre decimos, si el correo dice urgente, cambia tu contraseña aquí, mejor tómate un café primero. Y luego piénsalo 2 veces. Nos escuchamos en el próximo episodio.